Como habíamos dicho, este mes lo vamos a dedicar a doctrinas sectarias, es decir, aquellas doctrinas más conocidas de las sectas. Entre ellas hay ciertas doctrinas que manejan en común. Una muy moderna es la doctrina de la prosperidad. Hoy vamos a ver a esos grupos que creen que por usted dar el diezmo o por ofrendar o por dar algo a la iglesia, entonces usted va a recibir prosperidad material en esta vida. O en algunos casos se habla de una prosperidad de salud, de manera que el que está con Cristo no se enferma, o si se enferma tiene que tener un milagro. También es esta ideología de que usted siempre, por ser cristiano, ya automáticamente por ser cristiano, es bendecido, prosperado y en victoria. Es una frase que también se ha dado mucho en la Iglesia Católica, pero que depende del sentido que usted le esté dando, puede ser que esté errónea. Porque esta frase que nace fuera de la Iglesia Católica, bendecido, prosperado y en victoria, habla de un materialismo terreno. De manera que usted va a ser bendecido en esta tierra, va a ser prosperado materialmente y va a estar en victoria siempre, no se enferma. Diferente al pensamiento católico, que sí, somos bendecidos por ser hijos de Dios. Somos prosperados, pero como dice Pablo, en todas las cosas espirituales, dice Pablo. Y estamos en victoria porque Cristo ya venció la muerte por nosotros. Amén. Bueno, resulta que vamos a confrontar hoy la doctrina de la prosperidad con el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver si la doctrina de la prosperidad realmente es como ellos la profesan, especialmente enfocada desde el diezmo, porque ciertamente hay uno que siempre prospera de entre los evangélicos, el pastor, que es el que recibe el diezmo, y con la promesa de que, bueno, vea, si el pastor prosperó, yo también voy a prosperar. Engañan literalmente a sus fieles, les hacen creer que lo que ellos van a sembrar se les va a multiplicar el 100 por 1. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Y hoy vamos a explicar por qué la Biblia dice que de lo que usted siembre va a recoger el 100 por 1, es decir, el 100% del 1% que usted siembra. Entonces, claro, con esta ideología explotan al cristiano y extraen de él todo lo que pueden. Al punto que yo he conocido familias que se quedaron sin casa, sin vehículo, sin propiedades y sin trabajo. Porque confiando por fe, lo dieron todo, porque un supuesto profeta del Señor les dijo que tenían que darlo todo a la iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de qué es el diezmo, si es obligatorio pagar el diezmo, qué dice la Biblia al respecto, qué dice la iglesia sobre este tema, y si es lo mismo el diezmo evangélico que el diezmo católico. Porque también en la iglesia católica, en ocasiones usted escuchará a algún sacerdote que dice que va a recoger el diezmo, o en algunas alcancías vemos que dice diezmo. ¿Significa esto que es que en la iglesia católica también se cree en la doctrina evangélica del diezmo? Bueno, para esto primero vamos a ver si el diezmo es obligatorio. El versículo favorito de los pastores no católicos
es el de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. Oiga lo que le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Palabra de Dios. Claro, con esta cita bíblica, a más de un hermano le empezaron a temblar las canillas. ¿Por qué? Porque ahí dice, malditos sean con maldición. Y tomando este texto bíblico, le hacen creer a la gente que si usted no da el diezmo, le está robando a Dios. Y si usted está robando, que es uno de los pecados mortales, usted se va para el infierno. Porque al infierno no van a entrar los ladrones. Y se le hace creer que es obligatorio dar el diezmo. Rápidamente un análisis a la cita. Número 1, debemos de ver a quién se le está hablando. Es el Antiguo Testamento. ¿A qué pueblo, a qué nación le estaba hablando Dios? ¿A los judíos? ¿Al pueblo de Israel? Entonces, estas palabras se les está dando al pueblo de Israel, al Antiguo Testamento de la antigua alianza. Pero también noten lo siguiente. Al final de la cita dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Porque es que Dios dice que haya alimento en la casa de Dios. Es decir, en aquella época se estaba hablando de la casa de Dios como el templo. Los diezmos eran para el templo. Entonces se creía que, o por lo menos así lo creen muchos hermanos, los judíos sacaban la billetera y para dar el diezmo, lo que ellos creen es que tomaban un billetico y lo depositaban en el alfolí. ¡Pep! Error. Una vez más, ¿por qué? Porque resulta que en aquel entonces no habían billeticos. A lo mucho, monedas. Y resulta que en aquella época el diezmo no se daba en dinero, en efectivo. En la época de los judíos, el diezmo se daba en especies. Muchos de nuestros hermanos creen que el diezmo hace referencia al 10% que se entrega en efectivo. No, era un 10%, sí, pero que se entregaba al templo. Y la Biblia dice que el diezmo era el 10% del ingreso, pero no del dinero, sino más bien de los granos, de todo lo que era la cosecha y de los animales. De allí se daba el diezmo. Ahí hay varias citas que pueden encontrar en donde se habla del diezmo. Génesis 4, 3 al 7, Levíticos 27, 30 al 32 y Génesis 47, 13, 18. De manera que el diezmo no se daba en dinero, sino que se daba en especies. Voy a leerles la de Levítico. En Levítico 27, 30 al 32 dice:
el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas como de los frutos de los árboles, es del Señor. Es cosa sagrada para Él. Si alguien quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Es decir, ojo, porque ya no es diezmo. Si alguien quisiera rescatar un animal y no darlo como diezmo, tendría que agarrar, además del valor del animal, el precio del animal, una quinta parte del precio del animal para poder dar el efectivo. Ay, Dios libre me escuche esto un pastor, porque diría, ve, ya no son diezmos, porque ustedes no me traen animales. Ahora hay que dar el 25%. Pero no. Dice el versículo 32. El diezmo del ganado mayor o menor, de todo lo que pasa bajo el cayado, será consagrado a Yahvé como diezmo. Es decir, que la persona de cada 10 animales tenía que dar uno. O de la recolección de los frutos y del grano, tenía que dar el 10%. Concluye la cita diciendo, oiga lo que dice, estos son los mandatos que el Señor dio a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿A quién le dieron los mandamientos? A los hijos de Israel. ¿A quién se le pide el diezmo? A los hijos de Israel, es decir, al pueblo de la antigua alianza. Ese era el diezmo que se pedía, y era un diezmo en especies. ¿Por qué la Biblia dice que Dios multiplicará el 100 por 1? Sencillísimo. Porque usted siembra un granito, ¿verdad? Y se multiplica en cientos. Es la lógica de la agricultura. Y recuerden que los agiógrafos están transmitiendo el mensaje según su experiencia de vida. De manera que si aquel era agricultor, él sacaba la lógica del sembrar un granito y se multiplicaba en cientos de granos. Es por eso que se habla del 100 por 1. Ahora bien, ¿para quién era el diezmo? Tanto en Levítico 27, 30 al 33, como Números 18, 21 al 32 y Deuteronomio 14, 27, 29, dice que el diezmo era para el templo y los levitas. Pero en otras partes de la Biblia, como en Deuteronomio 12, 5 al 7, Deuteronomio 14, 22, 29 y Deuteronomio 26, 12, 14, dice que el diezmo también tenía que ser destinado a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. De manera que el diezmo también servía para la ayuda al más necesitado. Yo no quiero meter aquí a todos los pastores en el mismo saco, porque sé de pastores que ya no creen en el diezmo y que predican en contra del diezmo. Pero también sé de pastores que recogiendo del diezmo ayudan a los más necesitados. Lamentablemente son pocos los que de verdad hacen eso. Que destinen los recursos que recogen de su culto, de la iglesia a la que pertenecen, para dar al más necesitado. Hoy día hay unos grupos, principalmente televisivos, en donde todo lo que entra es para ellos. Todo lo que se recoge nacional e internacionalmente es para ellos. De manera que tienen propiedades, aviones, helicópteros, bueno, ¿qué no tienen? De todo para sí mismos. Ahora bien, en la iglesia se habla también del diezmo,
pero no se está hablando de un 10% literal de su ingreso. Yo nunca he visto un sacerdote que le pida a usted la orden patronal, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Bueno, yo sí conozco iglesias en donde usted le piden la orden patronal para saber cuánto usted ingresa. Y entonces después viene, tiene que pagar, usted gana 300,000, tiene que pagar 30,000. Estado de cuenta, tiene que sacar el estado de cuenta para poder ser miembro activo de la iglesia. Por ejemplo, los mormones, si la familia no da el diezmo, se le dejan de dar servicios y atención a la familia, aunque usted no lo crea. Es el caso de un misionero que, estando en otro país, tuvo que llegar a tocar la puerta de una parroquia católica y llegó y les dijo: vean, es que me quedé sin dinero, me asaltaron, tenía nada más para los pases, porque eso sí tienen esos misioneros que andan talladitos, y me asaltaron, me quitaron lo que tenía, necesito llamar a mi iglesia para que me depositen dinero. Él llamó a la iglesia y le dijeron: disculpe, es que su familia no está al día con los diezmos, no podemos darle su dinero. Y tuvo que pedirle al sacerdote y una monjita que estaba ahí dinero para poder irse a su casa. Hay lugares donde es extremo. Si usted no da el diezmo, lo expulsan. Usted ya no es miembro de esta iglesia. O le acumulan los diezmos, ¿verdad? Ahí no hay que me confieso y me perdonan por no haber dado el diezmo, no. A la siguiente ya no son 30,000, son 60,000. Vean, disculpen, hay familias muy necesitadas. Con costos salen para pagar la comida, para pagar agua, luz, lo básico. Y estos señores llegan al punto de que si usted ya no tiene que dar o que donar, ¿qué tipo de sangre es usted para ver si puede donar su sangre? Yo supe lo que fue estar en un lugar en donde vi cómo se dijo que se iba a recoger las cadenas, los aretes, los anillos y los relojes. Y la gente lo echaba. Porque en el momento la predicación, la música es tan bonita que entran en un estado de euforia, que hacen cosas que no piensan. Y la gente da. Mucho cuidado. ¿Será que Jesús pidió el diezmo? Ni Jesús ni los apóstoles pidieron el diezmo en el Nuevo Testamento. El diezmo es mencionado solamente 3 veces en los evangelios y dirigiéndose a los judíos. Y normalmente cuando Jesús les hablaba del diezmo era para criticarlos. Un ejemplo de eso lo vemos en Mateo, capítulo 23, versículo 23. Oiga lo que dice Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Palabra de Dios. Cristo hace una crítica porque ellos decían que diezmaban de todo. Y oiga que menciona que se diezmaba de especies. No dice de dólares, no dice ahí que estaban, dólares no existían, mucho menos colones. No dice en ningún momento que estaban diezmando, no sé, los didracmas, o estaban diezmando los talentos. No. Oiga lo que dice. Dice diezman, porque diezman de menta, aneto y comino, especies. Entonces les critica y les dice: estáis descuidando lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante del diezmo de la ley? El pobre, el huérfano y la viuda.
quiero misericordia, dice el Señor. Misericordia y fe. Y no solamente dar. Claro, Jesús aclara. Esto es lo que debían de hacer, sin haber dejado de hacer lo otro. Es decir, el judío estaba llamado a diezmar, sí, pero también a practicar la misericordia, la justicia y la fe con el más necesitado. Es a lo que apela el Señor. Claro, un pastor va a llegar y le va a decir a usted, ve, pero ahí dice que no hay que descuidar el diezmo. Sí, hay que practicar la misericordia, pero no hay que dejar de pagar el diezmo. Claro, es que el diezmo le toca a él. Imagínese, hablar en contra del diezmo. Hoy día, impensable. Aunque he encontrado pastores que han predicado en contra del diezmo. La lista de los morosos. Oiga usted, esa es solo una experiencia de una persona que estuvo allí, que no pudiendo dar, hasta se le humilló delante de otras personas, para que vieran que no habían pagado. Eso sucede fuera de la Iglesia Católica. Claro, hay que entender que no son todos los grupos. Conozco pastores muy humildes, entregados al Evangelio. No digo que tengan la razón en su doctrina, pero que son buenas personas. Lamentablemente vivimos hoy día en una sociedad materialista. ¿De dónde viene la doctrina del diezmo? United States. Del capitalismo. Y esa ideología la han transmitido a la fe y luego se ha extendido a otros países. Aquí lo que más predomina es el corte pentecostal sectario que cree en la prosperidad, que cree en que usted por dar el diezmo va a ser prosperado, por ser cristiano va a estar siempre bendecido y nunca le va a pasar nada malo. Y si le pasa algo malo, Dios está obligado en hacer un milagro. Ese no es el Evangelio de Cristo. Ahora lo vamos a ver. Otra mención del diezmo en el Nuevo Testamento es en Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 13. Esta cita la habíamos tocado anteriormente en uno de los temas del curso. Dice Lucas 18, 9 al 13. Jesús está hablando. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Jesús les da esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y concluye el texto, para ver cuál de los dos realmente estaba en lo correcto. Versículo 14. Os digo que éste bajó a su casa justificado, hablando del publicano, y aquel no. El fariseo no bajó justificado, aunque pagaba el diezmo, ayunaba y no era un gran pecador. Porque él dice: no soy adúltero, no soy ladrón, no soy embustero. Yo conozco un grupo que es así. Hay gente que anda diciendo por allí:
Nosotros sí pagamos el diezmo como lo dice la Biblia, pero ustedes, católicos publicanos, pecadores, ustedes no. Hay grupos que vuelven a ver al católico como un cristiano de segunda categoría, si es que lo ven como cristiano. Y entonces ellos sí son los verdaderos hijos de Dios. Yo sí soy de verdad un cristiano porque cumplo con el diezmo. Mucho cuidado. Según la palabra de Dios, eso usted no lo justifica. Y vean que Cristo hace una crítica también al diezmo. Esta es una de las 3 veces que Cristo menciona el diezmo, y siempre es para criticar a la persona que lo practica. Vamos a comparar el diezmo con la doctrina de Cristo, con la doctrina de la cruz. Este texto no habla del diezmo, pero habla de una situación que le sucede a Pedro en Cafarnaúm cuando le preguntan sobre el impuesto por el templo. Resulta que el templo, además del diezmo, tenía un impuesto. El impuesto equivalía a un didracma, ¿verdad? Era un tipo de moneda de muy alta denominación que se daba anualmente al templo. Vamos a ver qué nos dice el texto. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió: claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa, echa un anzuelo, al primer pez que pesques, ábrele la boca, y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra de Dios. Jesús era judío, Pedro era judío, ellos estaban obligados a pagar el impuesto del templo. Por eso Cristo al final paga el impuesto. Pero antes de eso se le anticipa a Pedro y le pregunta: ¿quiénes son los que tienen que pagar el impuesto? ¿Los de la familia o los que no son de la familia? Y Pedro contesta: los que no son de la familia. Por lo tanto, los hijos no pagan. Pregunta: ¿quién de ustedes es hijo de Dios? Amén. Los hijos no pagan. Si nosotros somos hijos del rey, los hijos no pagan. Lamentablemente allá afuera están tratando a muchos hijos de Dios como si no lo fueran, como si fueran servidores, como si fueran esclavos, y les sacan el impuesto, les cobran como si no fueran hijos del rey. Ahora bien, ¿significa por eso que los católicos tenemos que ser como son los católicos? ¿Cómo somos los católicos? Bien codos.
tacaños, agarrados. ¿Será que así es como debería de ser? Bueno, primero vamos a ver algunas citas que nos hablan de cuánto se debe de cobrar, cuánto debería la iglesia de cobrarle a usted como cristiano. Vamos a ver qué dice. En Mateo 10, capítulo 7, versículos 7 y 8, Mateo 10, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Y continúa el texto. Gratis lo recibisteis, denlo gratis. ¿Cuánto le cobran a usted por ir a confesarse? Nada. Bueno, yo no sé si usted alguna vez ha estado en un exorcismo, pero me contaba un amigo que una vez presenció un exorcismo de parte de un sacerdote y le dijo: nunca en su vida se le ocurra cobrar por un exorcismo. Expulsen demonios. Lo que gratis habéis recibido, denlo gratis. Anuncien la buena nueva. ¿Cuánto les cobran a ustedes por ir a misa? ¿Por el bautismo? No, ¿seguros? Nada. Una contribución. Ahora vamos a ver esa parte. Pero ¿cuánto les cobran? Vea, si los sacramentos estuvieran fuera de la Iglesia Católica, bautismo, 100,000 colones. Confesión de pecados, 1,000,000 de colones. La misa no tiene precio. No, nosotros en la iglesia, 500 pesos para pagar una misa. 500 pesos, por favor. O sea, es una mala expresión decir fui a pagar una misa. Pagar, porque realmente si usted va y explica que tiene una situación difícil, no, tranquilo, y igual le van a celebrar la misa con la intención que usted quiere. Pero allá afuera a usted le cobran hasta el papelito en donde va a depositar el diezmo. Ahora bien, hay que ver las necesidades de la iglesia. La iglesia tiene necesidades. El templo gasta luz, gasta agua. Hay que limpiar el templo. El templo tiene muchas necesidades. Esto que ustedes ven aquí ha sido construido con la contribución de todos los cristianos. Bueno, nos dice Lucas, capítulo 11, versículo 41, dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Esa es una cita que menciona las limosnas. Otra cita, 1 Corintios 16:2. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las ofrendas. Es decir, la comunidad desde la época de Cristo recogía ofrendas. ¿Saben usted quién era el que llevaba la bolsa común de Cristo y los apóstoles? Judas. Y dice la palabra de Dios, y era ladrón. Y todavía algunos se extrañan cuando agarran a algún tipo que metió la mano donde no tenía que hacerlo dentro de la iglesia. Si a Cristo le pasó, bueno, no significa por eso que es que hay que alcahuetearle a todo mundo, ¿verdad? El que roben. No, para eso la iglesia también tiene, por ejemplo, cada iglesia hay una junta, un consejo económico que está estipulado por ley de la iglesia,
toda parroquia tiene que tener un consejo económico, de manera que no es que el párroco agarra todas las ofrendas y se las echa a la bolsa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allí? Normalmente se hace un conteo, ¿verdad? Se lleva una contabilidad, gastos, ¿verdad? Necesidades de la parroquia, y de ahí también pues en ocasiones se utiliza para el estipendio del sacerdote, que bien se lo merece. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso lo toma Pablo de Mateo capítulo 10, versículo 10. En la misma cita que Jesús dice: lo que gratis habéis recibido, denlo gratis. Unos versículos después, Cristo le dice a los apóstoles que el trabajador tiene derecho a su salario. De manera que no es que la iglesia vive del aire. No, por supuesto, tenemos que ser solidarios con la iglesia. Que cuando pasa a hacer la colecta en la misa, hay que evitar que aquello suene puro chinchín. ¿Sí saben qué es chinchín, verdad? Chin, 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 puro chinchín suena. El que no puede, pues solo chinchín. Pero los que podamos, tenemos que ser solidarios y generosos con la iglesia y contribuir en las necesidades de la iglesia. Vea lo que dice el numeral 2043 sobre el quinto mandamiento de la iglesia. Recuerden que la iglesia tiene mandamientos. El quinto mandamiento es ayudar a las necesidades de la iglesia. Enuncia que los fieles están además obligados a ayudar cada uno según su posibilidad a las necesidades materiales de la iglesia. Es decir, nosotros como cristianos, y por eso yo siempre les he dicho, así lo enseña la iglesia: el que mucho tiene, que mucho dé; el que poco tiene, que poco dé; y el que no tiene, pues que no dé. Hay personas que definitivamente viven una situación que no les permite dar. Yo sé lo que es que el diezmo lo cobren allá afuera hasta los grupos de jóvenes y niños. ¿Cómo le van a cobrar el diezmo a un niño? Pero entonces llegan y le pasan la factura al papá. Un joven que estudia, sí, de ahí es que hay que pagar, de ahí, y le pasan la factura al papá. Claro, son los grupos más extremos, los que más le andan sacando plata a la gente. Vamos a ver qué decía Jesús sobre esta ideología de prosperar en esta tierra. Porque, por ejemplo, si usted anda un Hummer siendo evangélico, está bien. No importa que usted ande un Hummer. ¿Por qué? Porque es que Dios lo está prosperando. Dios lo prosperó, entonces está bueno que ande un Hummer. Hay un pastor, le voy a decir el nombre, yo no tengo miedo, porque es público. Se llama Cash Luna. Cash, ¿verdad? Cash de efectivo. Y le hace honor a su nombre. Tiene jet propio. Tiene un jet. Ni el Papa tiene jet. Ni el Papa. Paga un pasaje de avión el Papa y lo llevan a cualquier lado. Ni el Papa tiene jet. Tiene una colección de Rolls Royce. Porque él es bendecido, prosperado y en victoria. Y se pegan una comida de los pastores que no prosperan. Esto nos lo ha dicho el Señor: donde esté tu tesoro, está tu corazón.
Eso está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿En dónde es que debemos de atesorar? ¿En dónde es que debemos de recoger? Bueno, dice Mateo 6, 19 al 20. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra de Dios. Esa es la doctrina de la prosperidad católica. El tesoro está en el cielo. Yo debería de preocuparme en esta vida de atesorar en el cielo, de tener un tesoro en el cielo. ¿Cómo? Viendo por el más necesitado, por el pobre, por el huérfano, por la viuda. En esta vida deberíamos de buscar cómo contribuir para que el reino de los cielos se extienda. Aquí en esta vida no significa por esto que es que el que usted quiera vivir cómodamente esté mal, no. Significa que yo, con lo mucho que Dios me da, debo ser solidario con el que no tiene. Eso es lo que significa. Significa por esto que no puedo tener ahorros, que yo no podría tener una cuenta en la cual mantener una estabilidad económica. Claro que no. En ningún momento es que Cristo está en contra del banco. No. Cristo lo que está diciéndonos es que si yo me preocupo solo por las cosas de esta tierra, todas mis intenciones van a ser por esta vida, por las cosas del mundo, por lo material. Pero si yo tengo los pies bien puestos en la tierra y mi mirada fija al cielo, Dios sabe que nosotros queremos tener una vida buena, una vida estable. Lo que no es justo es que unos tengan demasiado y que otros no tengan ni para comer. Eso es lo que es injusto. Mientras otros despilfarran el dinero, hay quienes mueren literalmente de hambre. Como cristianos estamos llamados a que la sociedad tenga igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de recursos. A mí me encanta ver la doctrina de la prosperidad desde la iglesia. Sí, ahí sí. Curiosamente, la iglesia llega a un pueblo y empieza a trabajar ese pueblo desde la agricultura, la educación, la industria, hasta el punto que llega a convertir sociedades que permiten una estabilidad en los pueblos en donde cualquiera puede conseguir los recursos para mantener a su familia. Yo quisiera mostrarles un día el trabajo que hace la sociedad La Salle en Togo. Ellos han creado en una comunidad sumamente pobre, en donde la gente moría de hambre, han educado a los ciudadanos para que aprendan a utilizar bien sus recursos, para que aprendan a utilizar el agua, para que aprendan a sembrar correctamente, para que protejan su sembrado. Y luego, además de eso, les enseñan a leer, a escribir, los educan de tal forma que luego esa persona se puede trasladar a otra zona pobre y educar a los que están en ese otro lugar. Eso sí es prosperidad. La creadora de la sociedad moderna es la Iglesia Católica, aunque usted no lo crea.
La industrialización viene de los monjes. El capitalismo también viene de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el capitalismo en sí no es malo. Ensimismado sí es malo. Es decir, el capitalismo materialista, que solo busca lo material. La Iglesia siempre pensó en el capitalismo como que la sociedad tenga los recursos para distribuirlo entre los más necesitados. Sería un capitalismo socialista, no sé cómo llamarle, en donde de verdad se busca una prosperidad de todos los ciudadanos, no solo de algunos, no solo de unos cuantos. Recuerdo yo cuando estaba en aquel grupo que una vez les mencioné, un grupo ecuménico, que llegaban y le decían a uno, dando testimonio, cuando yo entré en este grupo de hombres, yo empecé a prosperar, yo empecé a andar en victoria. Y yo me pensaba por dentro, si antes era borracho, mujeriego, andaba con prostitutas, invitaba a los amigos, ¿qué prosperidad iba a tener? Si usted abandona todo eso y se viene a servirle al Señor como tiene que ser, claro que va a prosperar. ¿Cómo no? ¿Dejó de tomar guaro? ¿Dejó de andar con prostitutas? ¿Dejó de andar derrochando el dinero? Claro que hay una prosperidad, pero es una prosperidad lógica. Si usted es un buen administrador de los recursos, claro que siempre va a tener. ¿Ah? Como decía mi papá, el que guarda siempre tiene. Recuerdo un conocido que él me decía, antes yo pasaba oliendo cocaína, tomando whisky y andaba todo andrajoso. Ahora ni coca ni whisky ni mujeres, y ahora uso camisa de seda, buena colonia. Obvio, dejó de gastar todo su dinero en cosas malas y ahora puede vestirse bien, puede oler rico, porque antes olía a marihuana o a cualquier otra cosa menos rico. Eso es una prosperidad cristiana, en donde usted tiene un orden en su vida, en donde usted administra los recursos de su hogar responsablemente, como buen cristiano, en donde le puede dar el alimento, la educación y el sustento a sus hijos. Y además es tan ordenado que puede ser solidario con los que más lo necesitan. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 23. El Señor y la doctrina de la cruz. Jesús nos enseñó no la doctrina de la prosperidad, nos enseñó la doctrina del sufrimiento. Dice Lucas capítulo 9, versículo 23, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra de Dios. ¿Qué es negarme a mí mismo? Justamente eso que estábamos hablando ahorita. Aquel que andaba en una mala vida podría seguir esa vida. No tendría que negarse a sí mismo, sino que haría lo que quiere, haría lo que le da la gana. Pero cuando somos cristianos, nos negamos a esos placeres de la vida para vivir una vida junto con Cristo, llevando la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1:18, hablando de la cruz. Y es que, como lo decíamos en el tema de las imágenes, para los hermanos no católicos, la cruz es un signo de maldición, es un signo de muerte, de perdición. El cristiano no debería de tener una cruz, y mucho menos a Cristo crucificado. Algunos le aceptan a usted la cruz, pero sin el Cristo. Algunos. Pero hoy día la mayoría dicen que no, que esto es malo, la cruz es mala. Evidentemente no conocen el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque dice
Primera de Corintios 1, 18 y 21. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, intelectuales de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Palabra de Dios. Si ustedes no fueran verdaderos cristianos y yo estuviese aquí hablándoles de la doctrina del dolor, de la doctrina de la cruz, del sufrimiento, seguramente ya se hubieran levantado y se hubieran ido. ¿Qué le pasa a este loco? Es una locura para el cristiano. ¿Qué será? ¿Que somos masoquistas? No, el cristiano no es masoquista. El cristiano acepta el sufrimiento porque de por sí es parte de la vida. ¿O quién no sufre? Todos sufren. La diferencia de nosotros es que llevamos el sufrimiento de la mano de Dios, de la mano de Cristo, con la ayuda de Cristo. Cristo dice: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Hay un sufrimiento, pero Cristo nos acompaña. Por eso Él dice: mi yugo es suave y mi carga ligera. No dice que no hay yugo, no dice que no va a haber cargas. Claro, el ser cristiano implica una carga, implica llevar ese yugo, pero el yugo no se lleva solo. El yugo se lleva con Cristo. Como el cirineo que va con Cristo acompañándolo en la cruz, así tenemos que ser nosotros los cristianos. Entender que los sufrimientos son parte de la vida, pero que también pueden servir de redención por nuestros pecados y por los pecados de nuestros hermanos. Amén. Para ir concluyendo, vamos a ver un numeral de la Iglesia Católica, el numeral 618. Numeral 618 del Catecismo de la Iglesia Católica. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Primera de Pedro 2:21. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo, dijo Santa Rosa de Lima. La Iglesia toma, eso es una recopilación de muchas partes del Evangelio: Mateo 16:24, Primera de Pedro 2:21, Marcos 10:39, Juan 21:18-19, Colosenses 1:24, Lucas 2:35. Quiero leerles una de ellas, que es
Colosenses 1:24. En la carta a los Colosenses, Pablo dice algo que en la doctrina de la prosperidad no se entiende, pero en la doctrina de la Iglesia Católica sí. Oiga lo que dice Pablo: ahora me alegro cuando tengo que sufrir. Oiga lo que dice Pablo: ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios. De manera que nuestros sufrimientos ayudan a la iglesia de Cristo, a edificar la iglesia del Señor, aunque usted no lo crea. En la doctrina de la prosperidad, esto es como tabú. Sufrir yo por otros hermanos, tener yo que apretarme un poco el cinturón para ayudar a alguien, siendo solidario, impensable. Pero para la fe católica es lo más común. Dice el texto: Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Eso lo toma la iglesia de 1 Pedro 2:21. Cristo sufrió para dejarnos ejemplo a nosotros. Cristo se entregó para que nosotros nos entreguemos al Evangelio, a la buena nueva, al más necesitado. Cristo ayudó a la gente, sanándolos, predicándoles. Nosotros como cristianos estamos llamados también a seguir a Cristo en su sufrimiento como ejemplo de nosotros. Y finaliza diciendo: eso lo realiza en forma excelsa en su madre. ¿En qué momento sufrió María? En la muerte de la cruz. No recuerdo si este texto ya yo lo había tocado en los temas marianos, pero esa cita que ustedes ven ahí, Lucas 2:35, es maravillosa y tiene un grado de profundidad que yo hoy no puedo explicarles aquí, pero que yo los invito a ustedes a que la mediten. Lucas 2:35. Vamos a leerlo desde el 33. Hablando de Jesús, María y José, dice Lucas 2:33. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María. Noten algo, porque está José y está María. Para un judío es una falta de respeto que usted se dirija a su mujer antes que al varón. Pero lo que le va a decir Simeón a María es una profecía. Tiene que decírsela a ella. Dice el anciano Simeón a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída y resurrección. Será una señal impugne en cuanto se manifieste. Mientras a ti misma una espada de dolor atravesará tu alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz las intenciones de muchos corazones. Palabra de Dios. María es atravesada con una espada de dolor. Y por ese dolor de María,
se pondrán al descubierto las intenciones de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos corazones. María se asocia en el sufrimiento de Cristo, como ejemplo para los cristianos que tenemos que asociarnos al sufrimiento de la cruz de Cristo. Quien quiera seguirme, que tome su cruz cada día y que me siga. Pongámonos de pie. Cerrando nuestros ojos y pidiendo la misericordia de Dios, hoy queremos implorarle al Señor para que nos ayude a comprender estos sagrados misterios, a comprender el misterio de la cruz, a comprender el misterio que nos envuelve también a nosotros, para unirnos al sufrimiento de Cristo. Hoy, Señor, hemos venido aquí a comprender que tu iglesia tiene necesidades, pero tu iglesia que está allá afuera, esa iglesia de pobres, de huérfanos y de viudas, esos que también son nuestros hermanos, esos que necesitan de nuestra caridad. Ayúdanos, Señor, a ser y seguir el ejemplo de nuestra iglesia, que ha ayudado al más necesitado, que ha creado sociedades para mejorar la vida de nuestros hermanos. Hoy, Señor, ayúdanos a ser más solidarios para con esos que tanto lo necesitan. También, Señor, queremos pedirte por aquellos hermanos que, siendo de otras iglesias, no saben, Señor, que muchas veces están siendo utilizados, que están siendo explotados, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú toques sus corazones y les des a conocer tu verdadero evangelio, el evangelio del amor, el evangelio de la justicia, de la misericordia, de la fe, de la paz. Tócalos, Señor, para que conozcan la plenitud de la fe que tú le has entregado a tu iglesia. Toca, Señor, también los corazones de esos pastores que muchas veces ni siquiera saben que lo que están predicando está en contra de tu evangelio, Señor. Muchas veces ellos mismos han sido educados en esta doctrina y no conocen la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a conocer más de ti. Ayúdanos, Señor, a compartir más estas cosas con ellos. Dale, Señor, un corazón humilde. Dale, Señor, un corazón de servicio, para que también algún día, Señor, podamos formar un rebaño con un solo pastor, como ha sido tu deseo desde que has fundado esta iglesia. A ti, Madrecita Santa, Madrecita mía, hoy queremos poner estas mismas intenciones en tus pies, para que tú, Madre, que has sufrido igual que tu Hijo en la cruz, que te has unido, siendo atravesada en tu alma por esa espada de dolor, hoy, Madrecita, nos unimos a ti y te pedimos que ruegues por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.